Una pedida de mano. 100 personas. 2 cadáveres en una cuneta y un asesino que escondió el coche del crimen dentro de un camión de cervezas. Esta noche vas a descubrir cómo los clanes gitanos de Madrid y Granada construyeron un sistema de justicia con sangre, silencio y 4 niños que se quedaron sin padres antes del amanecer. Dos cuerpos en una cuneta, sin zapatos, sin testigos, sin una sola luz en kilómetros, y en algún lugar de esa misma oscuridad, una mujer de 18 años yace inconsciente junto a la persona que acaba de morir a su lado, sin saber todavía que lleva 7 horas respirando entre los muertos. Te vamos a contar cómo una celebración familiar, con música, comida y 100 invitados, terminó convertida en una cacería humana en campo abierto. Y cuando llegues al final de esta historia, vas a entender por qué el sistema no pudo detenerla. La mañana del 27 de julio de 2020, a las 8:15, un operario de mantenimiento vial recorre el arcén de la carretera autonómica M404 en el tramo que atraviesa el término municipal de El Álamo, en la Sierra Suroeste de Madrid. Es una carretera sin iluminación artificial en ese kilómetro. Cunetas profundas, maleza alta, el tipo de tramo donde los conductores aceleran porque no ven nada y porque nadie los ve. El operario frena. Hay algo en el arcén derecho que no encaja con el paisaje. 2 figuras humanas, una sobre la otra, o casi. Una mujer joven tendida boca arriba con las piernas en ángulos imposibles. Junto a ella, otra mujer de 18 años, todavía con pulso, pero inconsciente. Lleva horas ahí. El rocío de la madrugada le ha cubierto la ropa. Los servicios del Suma 112 llegan en 14 minutos. Confirman en el acto lo que el operario ya intuía. La mujer tendida boca arriba, Jessica Márquez, 27 años, no tiene signos vitales. La chica de 18, Lucía, cuñada de Jessica, respira pero no responde. Presenta fracturas múltiples en ambas piernas y traumatismo craneoencefálico severo. La trasladan de urgencia al Hospital Universitario de Getafe. 1 hora después, los agentes de la Guardia Civil que peinan la vegetación del arcén contrario localizan un segundo cuerpo. Antonio Hag, 28 años, conocido en su barrio como Peque, albañil, padre de 4 hijos. Ha sido lanzado fuera de la calzada por el impacto y ha rodado varios metros hasta quedar oculto entre los arbustos. Su cuerpo lleva horas en ese lugar. Nadie lo había visto. Nadie había llamado. Los criminalistas del grupo de homicidios de la Guardia Civil tardan poco en establecer el relato de la escena. Las marcas en el asfalto son inequívocas: frenada brusca, desvío deliberado del carril central hacia el arcén, impacto a alta velocidad contra un grupo de peatones y reincorporación inmediata a la calzada. El conductor no paró, no llamó al 112, no volvió. Las 3 personas fueron arrolladas en el kilómetro 6 de la M404 en algún momento entre la 1 y las 2 de la madrugada. Caminaban por el arcén en la misma dirección que el tráfico, lo que significa que el vehículo les llegó por detrás. No pudieron verlo venir, no tuvieron tiempo de apartarse. La pregunta que los investigadores se hacen esa mañana frente al asfalto marcado no es si fue un accidente. Eso ya lo descartaron con las primeras mediciones. La pregunta es más específica y más perturbadora. ¿Quién persigue a pie a 3 personas en la oscuridad de una carretera sin iluminación y decide aplastarlas con un coche? Para responder eso hay que retroceder unas pocas horas. Esa misma noche, en un polígono industrial a 6 kilómetros de la escena del crimen, más de 100 personas se habían reunido en un bar de carretera para celebrar una pedida de mano. 2 familias, 2 clanes, una mesa larga con comida y bebida y música. Y un código de honor que ningún tribunal español ha logrado nunca derogar del todo.
Antonio Hag y Jessica Márquez no eran protagonistas de esa disputa. Eran invitados. Asistieron a la celebración como tantos otros esa noche, como familia extendida, como parte del tejido social de un clan que opera con lógica tribal en los barrios del sureste de Madrid. Cuando estalló la pelea, simplemente intentaron alejarse. Pusieron tierra de por medio. Tomaron la carretera a oscuras. Eso los mató. En casa de Antonio y Jessica, en Vallecas, 4 niños duermen sin saber todavía nada. Tienen 2, 5, 7 y 11 años. Cuando amanezca, alguien tendrá que explicarles que sus padres no van a volver. Este caso no es solo un homicidio doble. Es la radiografía de un sistema entero. Un sistema de alianzas, lealtades, venganzas y encubrimientos que funciona en paralelo al Estado, en los márgenes de municipios ordinarios del área metropolitana de Madrid y en los barrios más conflictivos de Granada. Un sistema que esa noche mostró su cara más brutal en el kilómetro 6 de una carretera que nadie vigila cuando no hay luz. La Guardia Civil abre diligencias previas ese mismo domingo por la mañana. El Juzgado de Instrucción número 5 de Navalcarnero asume la causa, y los investigadores comienzan a tirar del único hilo que tienen: una fiesta que terminó en guerra y un conductor que desapareció con el amanecer. Piensa en esto. 2 personas inocentes mueren huyendo de una pelea que no era suya. Una tercera sobrevive 7 horas inconsciente en una cuneta, a metros de un cadáver. Y el hombre que condujo ese coche lleva horas durmiendo en algún lugar, completamente seguro de que tiene un plan. Y lo peor es que, por ahora, ese plan va a funcionar. Dos personas muertas, una inconsciente en una cuneta, y todo empezó por un teclado portátil de 100 euros. Quédate, porque lo que vas a escuchar no lo vas a encontrar en ningún telediario. Para entender lo que ocurrió en la M404, hay que retroceder hasta el mediodía del domingo 26 de julio de 2020. Hay que entrar en un mundo donde las bodas se planifican como tratados de paz entre estados, donde una celebración puede convertirse en un campo de batalla en menos tiempo del que tarda en enfriarse el café, y donde el único tribunal que importa no tiene sede, ni toga, ni código penal escrito. El municipio de El Álamo está a 40 kilómetros al suroeste de Madrid. Para quien lo conoce por sus calles principales, es un pueblo tranquilo de la periferia metropolitana, con rotondas, polígonos industriales y chalés adosados. Pero a 3 kilómetros del centro, sobre un terreno rústico sin asfaltar que baja hacia el río Guadarrama, existe otro El Álamo. Uno que no aparece en los folletos turísticos. Allí, sobre parcelas que nadie ha escriturado oficialmente en décadas, lleva instalado desde los años 90 el clan conocido como Los Feriantes. Caravanas de chapa reforzada, construcciones prefabricadas, barbacoas de obra y extensiones de cable eléctrico tendidas entre postes que no figuran en ningún plano municipal. Una comunidad de más de 50 personas con su propia economía, sus propias normas de convivencia y su propia cadena de mando. El clan se dedica a la compraventa de vehículos de segunda mano, a los mercadillos itinerantes y a las ferias de ganado que recorren la Comunidad de Madrid entre primavera y otoño. De ahí el nombre. A unos kilómetros en línea recta, sobre otro meandro del mismo río Guadarrama ya en término municipal de Navalcarnero, hay un segundo asentamiento. Más hermético que el primero, más reciente y con un perfil económico diferente. Esta segunda comunidad es la que tiene conexiones directas con Jesús Jiménez Jiménez, el hombre que aquella noche estaba al volante del BMW negro. El Bar Laisó no era el territorio natural de ninguna de estas familias. Era un establecimiento arrendado expresamente para la ocasión, ubicado en un polígono industrial en las afueras de El Álamo, lo suficientemente alejado del centro del municipio como para que ningún vecino llamara a la policía por el ruido de una celebración multitudinaria. Esa lejanía era una elección, no una casualidad.
La pedida de mano de Ismael y Soraya era, en teoría, el primer paso formal de una unión que había requerido meses de negociación entre familias. Ismael pertenecía al clan de los feriantes, el que llevaba 2 décadas asentado junto al río, en el Álamo. Soraya era de una familia gitana con raíces en Vallecas y en la provincia de Badajoz. 2 linajes distintos, 2 geografías distintas, pero el mismo código de conducta. El mismo concepto de lo que significa el honor y lo que exige su defensa. En las comunidades romaníes de España, la pedida de mano no es un evento social al uso. Es un acto político. Es el momento en que 2 clanes establecen formalmente una alianza y donde los patriarcas de ambas familias exhiben ante sus respectivas comunidades que el acuerdo está cerrado, que las condiciones han sido aceptadas y que la reputación de ambas casas queda vinculada por ese compromiso. Fallar a esa ceremonia, insultarla o mancharla no es un problema personal, es una declaración de guerra. Ese domingo, el bar Laiso reunió a más de 70 personas desde primera hora de la tarde. Comida traída de casa, bebidas, altavoces y un órgano electrónico portátil contratado para la ocasión. El ambiente estaba tenso desde el principio, según los testimonios recogidos en las actuaciones judiciales. La mezcla de facciones que convivían en ese local era, en sí misma, un experimento de alto riesgo. Invitados del asentamiento del río Guadarrama, invitados de Vallecas, miembros de la familia de Badajoz y conocidos de distintos municipios limítrofes de Madrid y Toledo. Todos bajo el mismo techo, todos bajo las mismas reglas no escritas de ese código que nadie lleva en el bolsillo pero que todos conocen de memoria. La chispa llegó pasadas las 11:30 de la noche. Un asistente perteneciente al grupo de Vallecas le pidió al músico que tocara una determinada melodía. El músico, o quien operaba el instrumento en ese momento, se negó. Eso fue todo. No hubo armas en ese instante, no hubo amenaza explícita. Hubo una negativa. Una negativa que, en el interior de ese sistema de normas paralelas, equivale a una afrenta pública. 2 personas muertas, 4 niños huérfanos, un hombre 8 meses prófugo de la justicia, una joven con secuelas físicas permanentes. Y el detonante fue que alguien no quiso tocar una canción. No lo digo yo, lo dice el atestado policial. Pero para entender por qué ese insulto microscópico fue suficiente para desencadenar una batalla campal de 100 personas, hay que salir de El Álamo y viajar al sur. Hay que ir a Granada, concretamente a Loja, una ciudad de unos 20.000 habitantes enclavada entre Sierra Nevada y el sistema subbético a 90 kilómetros de la capital nazarí. Porque lo que ocurrió en Loja en la primavera de 1992 es el espejo exacto de lo que ocurrió en El Álamo 28 años después. En aquella primavera, un miembro de las familias conocidas como los Parrones sufrió una agresión grupal en un cortijo agrícola a manos de miembros del clan rival, los Jiménez. La agresión no fue denunciada a la Guardia Civil. No había nada que denunciar dentro de ese sistema. Las ofensas no se denuncian, las ofensas se devuelven. O había nada que denunciar dentro de ese sistema. Días después, en plena plaza de Loja, Antonio J.L. familiar directo del agredido, se acercó a un hombre del clan Jiménez mientras éste bebía de una fuente pública. Le asestó 23 puñaladas. 23, no en un callejón oscuro, no de madrugada, no con ningún disimulo. En la plaza, a plena luz del día, delante de quien quisiera mirar. Porque el mensaje no iba dirigido solo a la víctima, iba dirigido a toda la comunidad. El asesinato desencadenó revueltas en Loja que obligaron al despliegue de unidades especiales de la Guardia Civil para proteger a las familias gitanas del municipio frente a la reacción de la población paya. Los investigadores de la Universidad de Granada que documentaron aquellos hechos encontraron algo que resulta revelador incluso hoy. El mecanismo de la vendetta en estas comunidades no es una anomalía cultural ni un residuo arcaico. Es un sistema funcional, con reglas claras, con árbitros reconocidos, con procedimientos de escalada y de cierre. Un sistema paralelo al del Estado que lleva siglos operando y que el derecho civil español nunca ha logrado sustituir ni eliminar.
Ese mismo sistema es el que rige en Almanjayar, el distrito norte de Granada capital, donde los bloques de vivienda social se han transformado en los últimos años en fortalezas informales de clanes que controlan el suministro de cannabis a escala industrial. Es el que rige en Pinos Puente, municipio granadino donde la economía del cultivo hidropónico indoor genera flujos de efectivo que ningún salario local puede explicar. Y es el mismo sistema que rigió aquella noche en el bar La ISO, cuando la negativa de un músico le costó la vida a 2 personas que no tenían nada que ver con la disputa original. En ese universo, la autoridad no la tiene el juez, no la tiene la patrulla de la Guardia Civil. La autoridad la tienen los patriarcas, los hombres mayores de cada clan que actúan como árbitros de última instancia. Y cuando esos árbitros pierden el control de la situación, o cuando la provocación supera la capacidad de contención de los ancianos, lo que queda no es un conflicto, es una guerra. Ismael y Soraya no sabían aquella noche que su pedida de mano iba a convertirse en el catalizador de esa guerra. Habían pasado meses preparando la celebración. Habían negociado, habían invitado, habían reunido a familias de 3 provincias distintas bajo un mismo techo. Y en el momento en que esa reunión se convirtió en campo de batalla, su compromiso quedó roto para siempre. El clan de los feriantes perdió esa noche no solo 2 vidas ajenas, sino el matrimonio que intentaba sellar, la alianza que pretendía consolidar y el derecho a seguir viviendo en el único territorio que conocían. Ismael y Soraya nunca se casaron. El clan que llevaba 20 años junto al río lo perdió todo en una noche. Y lo peor aún no había comenzado. Un hombre persigue a 8 personas que huyen a pie por una carretera sin luz, las alcanza y mete el coche encima de ellas. Y eso es solo la mitad de lo que pasó esa noche. Quédate, porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que ves el concepto de impunidad. Para entender lo que ocurrió en el kilómetro 6 de la M404, hay que entender primero cómo funciona una batalla de clanes cuando nadie llama a la policía. No hay orden de movilización. No hay jefe de operaciones sentado frente a un mapa. Hay un teléfono que suena, una voz que dice las palabras exactas, y un sistema que lleva décadas ensayado se activa solo. El bar La ISO no era un bar en ningún sentido convencional. Era un local de polígono industrial sin clientela habitual, reservado esa noche de manera exclusiva para una celebración privada de casi 100 personas que llegaron con su propia comida, su propia bebida y sus propias tensiones acumuladas. Las familias de los feriantes habían elegido ese espacio neutro precisamente porque ninguna de las partes tenía ventaja territorial sobre él. Era territorio de nadie. Eso, como se vería horas después, era también su mayor debilidad. La chispa fue un teclado, no un insulto de sangre, no una deuda sin saldar. Un músico contratado para amenizar la velada se negó a tocar la melodía que le pidió un invitado del clan de Vallecas. En cualquier otra reunión, eso termina con una ceja levantada y otro trago. Aquí, en una sala cargada de hombres de 2 facciones que llevan décadas midiendo cada gesto del contrario, esa negativa fue leída como lo que era dentro de su código: un desprecio público. Y en ese sistema de honor, un desprecio sin respuesta equivale a aceptarlo. Lo que siguió duró menos de 20 minutos. El primer empujón fue dentro del local. Los primeros gritos llegaron desde el aparcamiento. Para cuando los 2 grupos salieron al exterior, ya había móviles encendidos por toda la sala marcando números de municipios limítrofes: Navalcarnero, Móstoles, Borox, municipios del sur de Toledo. Cada llamada era un refuerzo solicitado, y cada refuerzo sabía exactamente a dónde tenía que ir y con qué actitud tenía que llegar. El centenar inicial se convirtió en algo que superaba esa cifra antes de que la primera patrulla de la Guardia Civil recibiera el aviso. La rotonda del polígono se convirtió en el perímetro de una guerra sin frentes definidos. Las vallas metálicas de obra que delimitaban un solar adyacente fueron arrancadas de sus bases y lanzadas como proyectiles.
Los ladrillos apilados en una paleta cercana desaparecieron en cuestión de segundos, convertidos en munición que rebotaba contra el asfalto y los laterales de los coches aparcados. Varios turismos familiares fueron usados como arietes, acelerando contra los grupos del bando contrario. No era caos, era violencia con dirección. Cuando las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, el núcleo del enfrentamiento empezó a dispersarse. No porque alguien diera la orden, sino porque cada hombre allí sabía lo que significaba que llegara la Guardia Civil. Y dentro de su lógica, una detención policial no resuelve la ofensa, solo la pospone. Así que se fueron. En coches, a pie, por los solares, pero no todos en la misma dirección. 8 personas del clan de Vallecas salieron corriendo por la única salida disponible, el lateral oscuro de la carretera autonómica M404. A esa hora, ese arcén no tiene iluminación. No hay farolas, no hay señalización lateral que separe el asfalto de la cuneta. Caminaban pegados a la valla de los campos, sin poder saber si algún coche los seguía, porque en la oscuridad completa no se puede saber eso. 5 de ellos encontraron una apertura en la valla de una finca y saltaron. Se pusieron a salvo. Los otros 3 no llegaron a tiempo. Jesús G. no salió huyendo cuando apareció la Guardia Civil. Jesús G. subió a su BMW negro y buscó. Hay una diferencia operativa fundamental entre alguien que escapa de la escena y alguien que sale de esa escena con un destino claro en mente. El trayecto desde la rotonda del polígono hasta el kilómetro 6 de la M404 mide poco más de 1 kilómetro en línea recta. 1 kilómetro en el que localizó al grupo y tomó una decisión que no se toma por impulso. Se toma porque ya estaba tomada. El BMW abandonó la calzada de manera deliberada y se desvió hacia el arcén a alta velocidad. El impacto fue frontal contra los 3 peatones. Luego el coche se reincorporó a la calzada y continuó su camino. Jessica Márquez murió en el acto. Antonio Hag fue lanzado hacia la maleza adyacente, donde su cuerpo quedaría oculto durante horas. Lucía quedó en la cuneta, inconsciente, con las piernas destrozadas, en la oscuridad completa. No hubo nadie que llamara al 112 desde el lugar del atropello. No porque nadie lo supiera, sino porque dentro de ese sistema, llamar a la policía es exactamente lo mismo que declarar en tu contra. Los cuerpos permanecieron en la cuneta durante más de 7 horas. Los encontraron operarios de mantenimiento vial al amanecer. Y entonces comenzó la segunda fase, la que muchos criminales improvisan y fracasan, la que Jesús G. ejecutó con una precisión que solo se explica si se había pensado antes de esa noche. El BMW tenía el frontal destrozado, abolladuras profundas, marcas biológicas visibles en el capó y en el parabrisas. Ese coche no podía circular, no podía dejarse en la calle, no podía abandonarse en un solar sin riesgo. Jesús G. tenía otra solución. Entre sus activos comerciales figuraba un camión de lona destinado al reparto de cerveza. Un vehículo de carga cotidiano, con matrícula limpia, sin razón aparente para levantar sospechas. En las horas siguientes al atropello, introdujo el BMW en la zona de carga del camión y cerró las lonas por los laterales. La lógica era sólida. Los helicópteros de la Guardia Civil buscan coches con daños visibles desde el aire. Un camión de reparto aparcado en un descampado no es un objetivo de búsqueda. Es ruido de fondo. El camión fue estacionado en un descampado de Serranillos del Valle, simulando un vehículo averiado o temporalmente fuera de servicio. Mientras tanto, Jesús G. cruzó hacia la provincia de Toledo y desapareció en Borox, un municipio de menos de 3.000 habitantes a 70 kilómetros del lugar del crimen. Pero desaparecer dentro del sistema de rastreo moderno de la Guardia Civil requiere más que cambiar de provincia. Durante los 8 meses siguientes, retiró a sus hijos del sistema de escolarización obligatoria. Sin matrícula escolar activa, no hay dirección de residencia actualizada en los sistemas municipales. No hay rastro administrativo que cruzar con datos de movimiento. Fue más lejos. Uno de sus hijos percibía una pensión pública por invalidez. Jesús G. dejó de cobrarla. Renunció voluntariamente a ese dinero,
para eliminar el único rastro financiero activo que los analistas podían geolocalizar. Puso la impunidad por encima de las necesidades médicas de su propio hijo. Eso dice todo lo que hay que saber sobre ese hombre. Mientras Jesús G. construía su búnker administrativo en Toledo, lo que ocurría en los barrios de Granada demostraba que el Álamo no era un caso aislado. Era un nodo dentro de una red mucho más extensa, donde el mismo código que rige la vendetta de sangre en una pedida de mano madrileña organiza también el comercio de narcóticos y el control territorial de los distritos más armados de Andalucía. En el barrio de Almanjayar, en el distrito norte de Granada, el clan conocido como Las Capotas operaba bajo un liderazgo netamente matriarcal. Las mujeres de esa red no eran figuras decorativas ni cómplices periféricas, eran las estrategas, las que diseñaban los turnos de guardia, las que negociaban los precios de la producción, las que decidían cuándo defender el perímetro y cuándo ceder terreno. Y lo que defendían tenía un valor industrial. Las viviendas de protección social del Distrito Norte fueron convertidas en invernaderos de alta producción. Tabiques interiores derribados para ganar superficie cultivable. Sistemas de iluminación de vapor de sodio de alta presión, generando condiciones de cosecha óptimas durante todo el año. Extractores industriales trabajando sin parar. El consumo eléctrico de un solo piso adaptado podía triplicar el de toda una planta residencial. Para cubrirlo, el clan enganchaba ilegalmente a las líneas de distribución del barrio. Cuando se fundían los transformadores, cortaban la luz a bloques enteros de vecinos. El Estado los dejaba hacer, porque nadie quería entrar a Almanjayar solo. Y si alguien intentaba entrar, o si un clan rival trataba de robar parte de la cosecha, la respuesta no era una negociación, era la banda del subfusil, un grupo documentado por la Guardia Civil como responsable de al menos 30 atracos violentos en el área metropolitana de Granada, ejecutados con armamento automático de guerra. 30 atracos, con armas militares, en plena Andalucía, y la ciudad seguía funcionando a su alrededor como si nada de eso existiera. La economía del cannabis en Granada no era solo producción, era una cadena completa que incluía transporte hacia el norte de Europa, conversión del efectivo en activos inmobiliarios y una red de dependencia económica que absorbía a personas sin otra opción en zonas de exclusión estructural. Las familias que cultivaban en sus pisos cobraban por el espacio, los que transportaban cobraban por el riesgo, los que vigilaban los perímetros cobraban por las horas. Era un sistema de empleo informal que generaba lealtades mucho más sólidas que cualquier promesa del Estado. En Pinos Puente, a 20 kilómetros de la capital granadina, otro clan había alcanzado un nivel de rentabilidad suficiente como para intentar dar el siguiente paso: lavar el dinero a la luz del día. Alguien creyó que podía comprar un inmueble comercial al contado con más de 80.000 euros en billetes físicos metidos en bolsas de deporte sin que nadie hiciera una sola pregunta. Ese nivel de soberbia lo veremos cómo termina en el acto siguiente. Jesús G. lleva 8 meses sin existir para el Estado, sin hijos en el colegio, sin pensión, sin rastro. En algún lugar de Toledo, un hombre duerme cada noche convencido de que lo hizo perfectamente. Y tiene casi razón, casi. Cuando abrieron las lonas de ese camión en un descampado de Serranillos del Valle, encontraron el capó de un BMW completamente aplastado, con restos biológicos de 2 personas muertas incrustados en el chasis, y el camión estaba registrado a nombre del propio sospechoso. Ahora te vamos a contar cómo un hombre que pasó 8 meses construyendo su propia invisibilidad se delató con un documento de tráfico que cualquier funcionario puede consultar en 5 minutos. El amanecer del 27 de julio de 2020 encontró a los agentes del grupo de homicidios de la Guardia Civil con 3 víctimas, una carretera sin testigos y un sospechoso que había desaparecido en la oscuridad antes de que llegara la primera patrulla. Lo que tenían era una escena incompleta,
un arco de derrape en el asfalto, fragmentos de plástico negro en el arcén y la certeza forense de que el impacto no había sido accidental. Lo que no tenían era el vehículo. La mecánica del atropello múltiple dejaba una huella imposible de disimular. Un turismo que embiste a 3 personas a velocidad de persecución no sale ileso. El capó absorbe el impacto. Los neumáticos transfieren materia orgánica al pavimento. El parabrisas registra la trayectoria. Cualquier BMW que hubiera participado en esa embestida llevaría encima la evidencia de lo que hizo, escrita en metal y en sangre. El problema era encontrarlo. Los analistas cruzaron los datos disponibles desde el primer día. Listados de asistentes al bar La Iso. Declaraciones de testigos que, en su mayoría, no habían visto nada, no recordaban nada y no tenían intención de cambiar esa postura. Registros de llamadas entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada. Y los archivos de propiedad vehicular de la Dirección General de Tráfico. Los rastreos OSINT sobre las rutas de escape desde el Álamo hacia el corredor toledano arrojaron vehículos industriales de gran tonelaje estacionados de forma atípica en descampados de la zona. Camiones sin actividad aparente, sin carga declarada, sin destino registrado. Uno de ellos estaba aparcado en un terreno sin pavimentar en las afueras de Serranillos del Valle, a menos de 15 kilómetros del punto del atropello. Era un camión de reparto de bebidas, lona completa en los laterales, caja cerrada en la parte trasera, sin chofer, sin documentación en el salpicadero, sin señalización de empresa activa. Cuando los agentes consultaron la matrícula en el registro de tráfico, el nombre del propietario salió en décimas de segundo. Jesús Jiménez Jiménez. El mismo nombre que ya figuraba en el listado de personas relacionadas con la fiesta del bar La Iso. El mismo hombre que varios testigos situaban con reservas y con miedo visible en la cara al volante de un turismo oscuro en los instantes previos al atropello. El camión de cerveza era suyo. Y dentro del camión de cerveza estaba el BMW. Cuando los técnicos abrieron las lonas traseras, lo que encontraron no dejaba margen para la interpretación. El turismo negro estaba encajado en el interior de la caja de carga con el frontal completamente deformado. Las abolladuras en el capó eran consistentes con impactos a alta velocidad contra cuerpos humanos. La rejilla delantera había desaparecido, arrancada en el punto de colisión, y sobre el volante, sobre la palanca de cambios, sobre el interior del habitáculo. Los técnicos localizaron rastros biológicos que las pruebas de ADN vincularían directamente con Jessica Márquez y con Antonio Hag. La operación de ocultación había sido inteligente en su concepción. Introducir el coche siniestrado en un vehículo más grande para cegarlo frente a la observación aérea demostraba premeditación y conocimiento de los protocolos de búsqueda policial. Pero la ejecución tenía una grieta que ninguna preparación podía tapar. El camión estaba registrado a su nombre en los archivos públicos de la DGT y en el registro mercantil de sus empresas de transporte. No había ningún testaferro, ninguna sociedad interpuesta. Era su camión, con su matrícula, aparcado a 15 kilómetros del crimen. Para cuando la Guardia Civil precintó Serranillos del Valle y comenzó la cadena de custodia del BMW recuperado, Jesús G. ya no estaba en la provincia de Madrid. Había cruzado hacia Toledo y había comenzado lo que, desde fuera, podría parecer una desaparición. Desde dentro, era un protocolo de supervivencia calculado con tiempo. Durante los 8 meses siguientes, Jesús G. se convirtió en un agujero negro administrativo. Sus hijos dejaron de aparecer en los registros de asistencia escolar. La pensión pública asignada a uno de ellos por discapacidad dejó de cobrarse, sin movimientos bancarios, sin presencia en ningún sistema que generara rastro digital automático. Vivía en Borox, un municipio toledano de 3.000 habitantes, sostenido en silencio por una red de contactos familiares. La decisión de suspender la pensión del hijo discapacitado no fue un descuido, fue un cálculo. Los analistas de inteligencia utilizan los flujos de prestaciones públicas como señales de geolocalización pasiva, porque los beneficiarios tienen que mantenerse registrados para seguir cobrando. Cortar ese hilo significaba quedar fuera del mapa. Jesús G.
Eligió dejar a su hijo sin los recursos que le correspondían por ley antes que arriesgarse a que una transferencia bancaria lo delatara. Ese dato no necesita ningún adjetivo. Mientras la búsqueda avanzaba en Madrid y Toledo, en la provincia de Granada un proceso paralelo estaba demostrando que el error de Jesús G. no era una anomalía. Era un patrón. En Pinos Puente, a 20 minutos de la capital nazarí, un clan con años de operación en el cultivo y distribución de cannabis había acumulado liquidez suficiente para dar el siguiente paso. Querían legalizar su dinero. Querían construir una discoteca de 2 plantas. La operación fue directa hasta lo absurdo. Representantes del clan se presentaron ante agentes de la propiedad inmobiliaria portando bolsas de deporte. Dentro había más de 80.000 euros en billetes de curso legal en fajos ordenados de 50. El plan era comprar el inmueble al contado, escriturar, abrir el negocio y convertir el dinero negro en ingresos de hostelería declarados. Lo que el clan no calculó era que cualquier transacción en efectivo superior a 10.000 euros en España activa de forma automática los protocolos de prevención de blanqueo de capitales. La alerta fue inmediata. El Servicio de Vigilancia Aduanera y unidades de la Policía Nacional cruzaron el aviso y abrieron investigación. Lo que encontraron al tirar del hilo no era solo ese dinero. Era una red de pisos de protección social convertidos en invernaderos hidropónicos, con sistemas de iluminación de alta presión y extractores industriales que absorbían el suministro eléctrico de bloques enteros, vehículos de alta gama registrados a nombre de personas sin ingresos declarados. Todo cayó a partir de unas bolsas de deporte llenas de billetes de 50. El error de Pinos Puente y el error de Serranillos del Valle comparten la misma lógica de fractura. En ambos casos, el sistema había funcionado durante años porque se mantenía por debajo del umbral de visibilidad institucional. Pero en el momento en que el dinero acumulado exigía escalar, en el momento en que la operación necesitaba un siguiente paso visible, el sistema se volvió demasiado grande para seguir siendo invisible. El 12 de marzo de 2021, 8 meses después de la noche de la M404, una patrulla realizó un control rutinario de tráfico en el municipio de Borox. El vehículo interceptado llevaba a Jesús Jiménez al volante. Sin resistencia, sin persecución, simplemente estaba ahí, en una carretera de Toledo, y los agentes tenían su nombre en la orden de detención. Los 8 meses de fuga habían sido meticulosos en sus ausencias, pero ninguna desaparición es perfecta cuando el territorio en que te mueves tiene fronteras humanas, y esas fronteras están formadas por personas que conocen tu cara y el sonido de tu motor. El anonimato absoluto no existe dentro de una red familiar que te protege, porque esa misma red genera contactos y presencias que, tarde o temprano, intersectan con el mundo visible. Jesús G. pasó 8 meses siendo un fantasma perfecto. Sacrificó la pensión de su hijo, borró a sus hijos de los registros escolares, ocultó el coche en su propio camión y luego lo pararon en un control rutinario en un pueblo de Toledo. Lo que viene después no es un final, es algo mucho más perturbador que eso. Mata a 2 personas con su coche, esconde el vehículo, borra su rastro durante 8 meses y cuando finalmente lo atrapa la Guardia Civil, sale de prisión por 6.000 euros. 6.000 euros. Te vamos a mostrar cómo el Estado español fijó ese precio y por qué la familia de las víctimas sabe que alguien más lo va a pagar tarde o temprano. El 12 de marzo de 2021, un control rutinario de tráfico en la localidad toledana de Borox pone fin a 8 meses de fuga. Jesús Jiménez es detenido en una carretera ordinaria en un municipio que no levanta sospechas por agentes que simplemente hicieron su trabajo de rutina. No hubo operativo especial, no hubo inteligencia de última hora, una patrulla, una matrícula y un nombre que encendió todas las alarmas del sistema.
Lo que vino después es donde esta historia se vuelve verdaderamente oscura. Tras su detención, el BMW negro recuperado del camión cervecero es enviado al laboratorio de criminalística de la Guardia Civil. Los técnicos trabajan durante semanas sobre el chasis, el volante, los pedales. Lo que encuentran es inequívoco. Muestras biológicas de Jessica Márquez y de Antonio Hag incrustadas en el frontal del vehículo. La trayectoria de las marcas de frenada y la posición final de los cuerpos apuntan con precisión matemática a un giro intencional del volante. No hubo desvío accidental, hubo decisión. Pero mientras la instrucción avanza, el equipo de defensa activa un mecanismo que la acusación no había anticipado en su totalidad. Primero intentaron pagar a 2 personas sin vinculación directa con los hechos para que se presentaran ante el juzgado y se declararan culpables del atropello. Las versiones no resistieron el contraste con la evidencia forense. Entonces entró el hijo. Un menor de edad, hijo de Jesús G. G. Se presenta formalmente ante la autoridad judicial y declara que fue él quien conducía el BMW aquella noche, que fue él quien giró el volante, que fue él quien mató a 2 personas en la oscuridad del kilómetro 6. Y en el habitáculo del coche recuperado, entre la panoplia de muestras catalogadas por los técnicos, aparecen también rastros genéticos que podrían corresponder al menor. No son concluyentes, no ubican al chico en el asiento del conductor con certeza, pero existen. Y eso es suficiente para generar lo que en derecho se llama duda razonable. La jueza instructora se encuentra ante un escenario envenenado. El principal sospechoso lleva ya más de 1 año en prisión provisional. Los plazos procesales tienen un límite, y la presencia de huellas del menor en el vehículo introduce una variable que la instrucción no puede ignorar sin exponerse a recurso. El 11 de julio de 2022, la titular del juzgado decreta la puesta en libertad provisional de Jesús Jiménez Jiménez. La fianza fijada, 6.000 euros. Se le retira el pasaporte. Se le impone una orden de alejamiento de 1 kilómetro respecto a los familiares de las víctimas, y sale por la puerta. 6.000 euros. Una orden de alejamiento de 1 kilómetro. Eso es lo que el Estado español interpone entre un hombre acusado de doble homicidio intencional y los familiares de las personas que mató. 1 kilómetro. En coche, eso son 70 segundos. Recuerda ese dato cuando pienses en lo que significa vivir siendo familiar de las víctimas en este caso. Especialmente 4 personas que todavía no entienden del todo por qué sus padres no volvieron a casa. €6.000. Eso es lo que vale una vida en España si el sistema judicial tropieza con la autoinculpación de un menor. 2 vidas. 6.000 euros. Jesús Jiménez Jiménez salió por la puerta del juzgado de Navalcarnero con una orden de alejamiento de 1 kilómetro y el pasaporte retenido. Esas son las cadenas con las que el Estado español intentó sujetar a un hombre acusado de 2 homicidios deliberados, una tentativa de asesinato y 9 meses de fuga sistemática. 1 kilómetro, la distancia que un automóvil recorre en menos de 40 segundos a velocidad de carretera. El fallo estructural no fue de la jueza. El fallo fue de un sistema diseñado para procesar delincuentes individuales que se enfrenta a redes de encubrimiento comunitario donde hasta los menores de edad funcionan como piezas de defensa legal. Cuando el hijo de Jesús G. se sentó frente al tribunal y pronunció su autoinculpación, no estaba confesando. Estaba ejecutando una táctica, y el sistema no tenía herramientas para probarlo sin destruir la garantía constitucional que protege a ese mismo menor. El código romaní no es nostalgia folclórica. Es jurisprudencia paralela con siglos de vigencia, con sus propios árbitros, sus propios plazos y sus propias penas. Y según ese código, la libertad provisional de Jesús G. no cerró ningún expediente. La abrió, porque en esa ley no escrita, la ofensa no prescribe con una fianza. Prescribe con sangre devuelta.
Los focos siguen encendidos. En Almanjayar, en Pinos Puente, en los descampados de la periferia madrileña donde las caravanas de los feriantes alguna vez estuvieron aparcadas durante 2 décadas. Las estructuras que sostienen estos feudos no desaparecen con una operación policial ni con el cierre de una instrucción judicial. Se adaptan. Reubican sus cultivos, cambian sus rutas de blanqueo, instalan nuevos patriarcas cuando los anteriores caen. El clan de las capotas fue desarticulado y el mercado que controlaban no desapareció. Lo absorbió otro clan en menos de 3 meses. 4 niños crecen en Vallecas sin padre ni madre. 50 personas perdieron sus hogares en el Álamo de un día para otro. Lucía camina con secuelas permanentes, y el hombre que la Guardia Civil señala como responsable de todo eso duerme en su casa a 1 kilómetro de distancia de cualquier consecuencia real. Esto no es una excepción, es el modelo. El ciclo funciona así desde hace décadas y seguirá funcionando porque cada venganza que queda sin procesar por el Estado genera la siguiente y la siguiente. El monstruo no escapa del sistema. El monstruo es lo que el sistema produce cuando decide que ciertos territorios no merecen el mismo esfuerzo. 6.000 euros. Y el reloj de la vendetta ya está corriendo. Si este expediente te dejó algo, deja tu huella aquí antes de cerrar la pantalla. Suscríbete, activa la campana y dinos en los comentarios qué clan diseccionamos a continuación. El archivo nunca se cierra.